Bien, bueno, bienvenidos a la clase virtual sobre la dictadura de Stalin, este último punto del tema 6 del periodo de entreguerras. Vale, bien, es cierto que este punto es extraño porque nos vamos a meter también en la Segunda Guerra Mundial. Daos cuenta que la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45, 1945, y estamos en 1953. Es decir, la dictadura de Stalin vive un momento del periodo de entreguerras hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. De tal forma que también pasará lo mismo con Hitler y con Mussolini, ¿no? Que están en esos periodos también. Pero bueno, vamos con Stalin. Aquí tenemos una imagen propagandística de Stalin, ¿no? Vemos cómo el general, ¿no? El líder, está con la población está contenta, hay niños, no hay cuadros de él, hay banderas comunistas, ¿no? Con banderas rojas, está todo lleno de símbolos, lleno de color, rojo, colores austeros, también grises austeros y color rojo. Entonces, es un poco el símbolo de la época, ¿no? Bien, antes de empezar con la dictadura de Stalin, tenéis que tener muy en cuenta lo siguiente. En la anterior clase creo que lo expliqué un poco de forma floja. Y es esto. Los soviets, acordaros que de la Revolución Rusa había unos soviets. Esos eran como unas asambleas populares, por así decirlo, ¿no? Unos lugares en los que había autodeterminación, ¿no? Entonces, el Congreso de los Soviets era la reunión de cada uno de los representantes del Soviet. Y si el Soviet se supone que se elegía democráticamente, o más bien se elegía por consenso, o bueno, cada Soviet igual tenía sus propias normas. Pero ¿qué pasa? Que está el Congreso del PQS también, el Partido Comunista, que vela para que la organización de este Estado sea comunista, como decía Marx y como se establecía, ¿no? Y, y el secretario, ¿vale? Tenía un peso fuerte porque había diferentes, obviamente se organiza igual como con los soviets, se organizan también diferentes grupos, en cada lugar habría un soviet, que es el que gobierna realmente, y luego una organización afiliada al Partido Comunista, que no gobierna pero está dentro del partido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay uno muy importante que se va a meter y va a estar un poco a la altura del presidium del presidente, ¿no? Bien, entonces, vamos con el tema de Stalin. Bien, vamos a ver cómo asciende al poder. Vamos a ver. Stalin, en 1924, Lenin va a morir y tiene que haber un sucesor, ¿no? De este gran líder, ¿no? He de decir que tenéis que leer, o hay un texto que establece un poco Lenin sobre el carácter de las personas que le pueden suceder, ¿no? Entonces habla de Trotsky, que a Lenin la verdad es que, bueno, pues tenía una serie de opiniones sobre él bastante favorables, y también habla de Stalin. Lenin le toma como una persona tosca, bruta, que no entiende bien, a lo mejor, el ideal, que entiende el ideal comunista, pero lo quiere llevar a un extremo, o lo quiere llevar de una forma encaminada que él no quiere, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que cuando Lenin muere, no se va a nombrar un líder, sino que va a haber un grupo de dirigentes que dirijan y van a ser Trotsky, Kamenev, una serie de personas y también Stalin. Estos dirigentes van a tener enfrentamientos el uno con el otro. Pero hay un giro de tornas y Stalin es nombrado secretario general del Partido Comunista, del PQS. Y entonces, por una serie de acontecimientos que este año no vamos a ver, lo siento mucho, ya lo veremos en primero de bachillerato, se va a imponer su poder, ¿no? Es decir, Stalin se va a hacer con el poder de este grupo de dirigentes y va a acabar siendo el líder principal. Entonces, acordaros que las ideas principales de Lenin era que para salir del aislamiento que tenía la URSS, se tenía que hacer una tercera internacional para propagar la revolución por todas partes. Que se creaban partidos comunistas, acordaros, ¿no? Que vienen de los partidos socialistas, que son más centralizados, pero que, bueno, que tienen una serie de opositores y demás, y eso, ¿no? Entonces, la ideología de Stalin no es la misma. Stalin lo que quiere es que no haya una revolución mundial, sino un socialismo en un lugar. ¿Vale? Entonces, ese socialismo lo quiere hacer perfecto y lo quiere hacer ¿dónde? En la URSS. El esfuerzo es no porque el resto se haga comunista, sino porque en la URSS se haga un comunismo puro. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a ser una dictadura totalitaria. Se va a meter, si tú quieres aplicar una ideología pura, 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 pues lo que va a hacer este hombre es intentar controlar el mayor estrato de la sociedad metiéndose
casi en las casas de los individuos como hacía cualquier dictadura totalitaria. Entonces se va a basar en una serie de puntos, ¿vale? Entonces en 1929 va a subir al poder y lo primero que va a hacer es, el primer punto es el culto a la personalidad. Aquí vais a ver una serie de similitudes con un dictador actual que existe en un país asiático, que bueno, yo creo que sabéis quién es. Entonces, culto a la personalidad. Él se va a presentar como el gran benefactor, el padre del pueblo. Entonces, aquí le veis, ¿no? Con los niños, ¿no? Esto es una imagen de 1936, en la que más o menos viene a decir que gracias por esta infancia que nos has dado, ¿no? Yo puedo ser marinero, yo dibujo, vamos, me encanta el Parlamento ruso, ¿no? Por así decirlo, donde estaba el zar antes y se lo destituyó, me encanta, es decir, todo el mundo se puede desarrollar en Rusia gracias a nuestro padre, que es Stalin, ¿no? Con el tema de los enemigos, obviamente, va a muerte, ¿no? Es decir, los enemigos fuera. Hay que eliminarlos, ¿no? Y esto es un poco como Mussolini. Por eso vemos que es un poco fascista. Es decir, es más bien totalitaria, ¿no? Dictadura totalitaria. Elimina enemigos y con los buenos les venga una serie de propaganda. Bien, el PQS, el Partido Comunista, se imponen los soviets. Los soviets, o sea, imponen las candidaturas. Todos los soviets que van para allá para ser presidium, el PQS se mete dentro, de tal forma que el presidium acaba siendo uno más del Partido Comunista. Entonces ya no son asambleas populares, son asambleas controladas por el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la URSS no era, o sea, no vendía el comunismo, por así decirlo, dentro de lo que cabe, sino que vendía un poco, o sea, había como diferentes partidos en realidad, pero el Partido Comunista era el partido único, ¿vale? Bien, por otro lado, se va a hacer obviamente como todo tipo de totalitarismo, como hemos visto, va a hacer la NKVD, que es la policía política. Esta policía política va a ir a eliminar o a ir a por esos enemigos, ¿no? Realiza muchísimas acciones, pero la más famosa son las purgas. Las purgas son gente, es tan sencillo como que aparecía la policía política y alguien delataba a una persona contraria al régimen. Ya está. Esa persona era juzgada y se le llevaba a una cárcel. Bien, ¿qué va a hacer? Que las purgas se va a llamar como depuraciones sociales. Quitar de la sociedad a aquellas personas que están en contra de todo esto. La purga más fuerte, las purgas más fuertes son los procesos de Moscú, que fueron del 33 al 39, y ahí sí que, por ejemplo, se cogieron a muchos presos políticos, es decir, a muchos políticos contrarios al Partido Comunista, se cogieron a muchos de ellos y se les acusaron de crímenes con tal de llevarles a las cárceles. Bien, en este momento la cárcel tiene un objetivo diferente. En este momento os acordáis que hablábamos del tema de cómo debía ser una cárcel, dónde tenía que estar un preso político, dónde tal. Entonces, con Hitler, entonces aquí se contagia un poco el mismo ánimo, ¿no? No hay cárceles, o sea, hay cárceles como tal, pero sobre todo hay campos de concentración. El preso, a través del trabajo, va a contribuir a la economía del país. No es el país el que mantiene al preso, sino el preso contribuye a la economía. En este caso, se hacen también campos de concentración, que son los gulags. Los gulags, sobre todo, van a estar en la zona de Siberia. Os podéis imaginar el frío que hace. El objetivo del campo de concentración, o sea, a diferencia de Hitler, de los nazis, el campo de concentración de Stalin no pretendía exterminar a un tipo de individuo, sino que pretendía sacar provecho, o sea, castigar, por así decirlo. De tal forma que, claro, lo que se deducía de todo esto, de que si las personas morían, era por las condiciones, no era por el trabajo tan duro que realizaban en Siberia. Claro, esto aún así es matar a gente. Es decir, pero tenéis que entender que no había, o sea, no había campo de exterminio como tal. O sea, no había cámara de gas. ¿Vale? Pero es eso, pero lo que él quería era acabar, eliminar. Entonces, en ese sentido, está más o menos al mismo nivel. Bien, estos gulags, hay muchos artículos, hay un documental, a ver si lo puedo poner por aquí, lo estaba viendo antes, de hecho, que es el gulag de Karagandá, está en YouTube, es gratuito, fue en la 2. Es un poco polémico porque hay gente que dice que se hizo aposta por una serie de cosas, pero bueno, habla de cómo republicanos españoles acabaron en ese campo de concentración, ¿vale? Y es un tema que no se conoce casi a nivel cinematográfico, ¿no? Y es bastante interesante. Os animo a que investiguéis, hay muchos artículos. Luego, y por último, habla del control de la cultura. Lo que hace es un arte al servicio del partido. Se llama el realismo socialista. En ese arte, aquí veis un ejemplo, son elementos austeros, elementos simples, formas simples, como lo que hacía Malevich, os acordáis, ¿no? Va a ensalzar a los líderes y a la base de esos líderes, es decir, ensalza al líder como tal, que es Stalin, y a la base que son obreros y campesinos. Bien,
Por otro lado, ¿qué va a hacer? Me queda poco de clase y lo voy a explicar un poquito rápido, pero es fácil. Con la economía, esto es lo último. ¿Qué va a hacer el Gosplan? El Gosplan es un lugar, o sea, primero, va a meter la economía planificada. Va a planificar la economía porque es lo típico comunista, ¿no? 1927, para llegar a una autarquía. Entonces va a fundar el Gosplan. El Gosplan es una organización que se va a desarrollar, o sea, se va a encargar del desarrollo industrial y la autosuficiencia, tanto agrícola como militar. Es decir, que Rusia la URSS, perdón, sea autosuficiente. Entonces, lo primero que va a hacer es una medida comunista. Va a desaparecer toda propiedad privada. Toda actividad económica va a estar controlada por el Estado, tanto si es de sector primario, secundario como terciario. Tanto si es mediana empresa, pequeña fábrica, gran fábrica, da igual, todo por el Estado. ¿Qué va a hacer este Gosplan? El Gosplan lo que va a hacer es, para llevar esto a cabo, para llevar el desarrollo económico, se va a poner unos objetivos. Por ejemplo, en 10 años necesitamos que la agricultura suba no sé cuánto. Va a ver qué recursos tiene. Pues contamos con no sé cuánta gente, contamos con no sé qué, no sé cuánto. Y va a organizarlos para llegar a esos topes. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos planes que hace el Gosplan? Pues se van a llamar planes quinquenales. Se llaman quinquenales porque constituyen 5 años. Bien, vamos a ver solo el plan quinquenal primero. Vale, el primer plan quinquenal que hacen. El segundo es un poco ya más tal, ¿no? Pero sobre todo el primero. El primero lo que buscaba, básicamente el objetivo final, era que la industria pesada realzarla. Es decir, la industria que fabrica máquinas para otros países, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el mundo le comprara y la URSS despertara. Pero para eso había que reactivar la agricultura. Entonces, ¿qué va a hacer? El objetivo del plan quinquenal primero es reactivar la agricultura con la colectivización agraria. Significa que los propietarios renuncian a las tierras, entonces los kulaks que no estaban a favor reciben una dura represión, los campesinos, pero esto tiene una consecuencia, es que renuncian a las tierras y se reparten, ¿vale? A los campesinados, al Estado. El Estado ya es el dueño de las tierras. Tú eres terrateniente, eras kulak y ya no es tuyo, es del Estado. ¿Qué va a pasar? Que los campesinos, con esta represión a los kulaks, se mueren de miedo y empieza a bajar la productividad y, por tanto, empieza a haber escasez y hambre en el resto de la URSS, ¿no? Hay dos tipos de explotaciones que van a hacer, que son los kolhoses y los sovhoses. Kolhoses son granjas cooperativas, en la cual todo agricultor iba y entre todos cuidaban a los animales y demás. Y los sovhoses son granjas para el Estado, es decir, estas granjas es para que viva un conjunto en un pueblo, y luego los sovhoses son granjas que al campesino se le paga y los beneficios son para el Estado. El Estado comercia con esos productos. Entonces, esto es para reactivar la agricultura. En todo se va a aplicar la maquinaria aplicada a la tierra, es decir, técnicas agrícolas avanzadas, ¿no? En ambas explotaciones. Esto es más como para uso común, cooperativo de un pueblo, uso personal, y esta agricultura es más agricultura de mercado, ¿no? Para que el Estado venda. Y luego tenemos que la industria pesada. Realizaron tanto la industria pesada, que la industria pesada es la que produce energía, carbón, acero, demás, también material pesado para máquinas y demás, realizando una propaganda que consistía en que en el rendimiento, el sacrificio individual para que todo el mundo esté mejor y el Estado vaya bien, se reforzaba eso, se decía que tenías que luchar y sacrificarte. Y además trabajar en días de descanso. Es muy importante. Entonces la gente empezó a hacerlo. Un resultado espectacular. Se hizo la primera potencia industrial, la URSS, de tal forma que vendía muchos bienes de equipo, maquinaria, etc. Pero ¿qué pasó? Que no se centró en la fabricación de bienes de consumo. Fabricaba muchísimos engranajes para máquinas, pero no fabricaba zapatos, no fabricaba abrigos. Y estamos en Rusia, estamos en la URSS, que hace mucho frío. Y por tanto los bienes de consumo no se aseguraron. Entonces la población no tenía bienes básicos, productos básicos. De tal forma, y de hecho eran muy caros. De tal forma que aquí tenemos dos problemas, si os dais cuenta. Con el plan quinquenal primero, la población, por la represión, empieza a haber poca cantidad de comida y la población la va a sacar de las granjas cooperativas. Y además no puede acceder a productos básicos porque no se fabrican. Entonces, esta visión de la población es una visión interesante para que vosotros tengáis en cuenta. Bien, he conseguido llegar a mi tope, lo siento por tardar siempre tanto en estas clases de fascismos y totalitarismos, porque de verdad es complicado dar estas clases solo en 10 minutos. Entonces tengo que invertir en cada una más o menos 15 minutos. Así que bueno, disculpadme, pero bueno, ya está. 14,17. Muchas gracias y nos vemos en clase.